Bienvenidos al podcast de Naticum es muy de abogados. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Alfredo Delgadillo López. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana. Se desempeña como profesor en universidades de México y Ecuador en temas de Derecho Administrativo y Digital. Es abogado digital certificado por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Está dedicado al libre ejercicio de la abogacía como asesor jurídico y litigante en Derecho Público y Derecho Digital. Es autor y coordinador de trabajos sobre Derecho Administrativo y Derecho Digital. Maestro Alfredo Delgadillo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por asistir con nosotros a esta invitación a nuestro podcast. Estamos muy honrados de tenerte. ¿Qué tal, Michelle? Pues muy contento y específicamente de ponerme a platicar con alguien que comparte el gusto y el amor por el derecho administrativo. Y quiero empezar ahí, Alfredo. Quiero empezar preguntándote cómo un abogado empieza a especializarse y empieza a migrar un poco del derecho administrativo, que es una materia que existe desde hace muchos años, es una materia que si bien ha tenido su propia evolución, ¿cómo dar ese brinco a un derecho digital? ¿Cómo dar ese brinco a empaparte de las nuevas tecnologías? Y pues del término que está hoy muy de moda, que es la inteligencia artificial. Yo tengo en mi cuenta de X derecho administrativo por vocación y derecho digital por necesidad. ¿Por qué menciono esto? Yo pues crecí, me formé con libros de derecho administrativo, estaba vinculado con seres muy cercanos en el tema de contencioso administrativo, teoría del derecho administrativo, pero veía que a mi edad, que soy del 95, pues no había ya tantas innovaciones en la disciplina, la veía prácticamente que había llegado a un pico y que no avanzaba. Y bueno, decía, los problemas son los mismos. Entonces, ¿qué está pasando en este sentido, en esta disciplina? Y por otra parte, veía a una institución que es la Academia Mexicana de Derecho Informático y que veía que contratos electrónicos, delitos informáticos, blockchain, o sea, temas que eran para mí innovadores. Entonces empiezo a estudiar esos temas, había ciertos cursos, capacitaciones, y yo encontraba que realmente estos temas de tecnología no era de que específicamente se encontraban en una rama del derecho, sino abarcaba de manera transversal cada una de ellas. Y yo decía, bueno, entonces aquí hay una herramienta maravillosa para que estos problemas del derecho administrativo se apoyen de este bloque entre lo digital y lo administrativo para que cumpla con su finalidad. De los problemas que nos estamos quejando, tenemos una herramienta para combatirlos, y por eso. Me encanta que hayas utilizado esa palabra en particular porque luego es muy difícil explicárselo a las personas. Toda la tecnología es una herramienta. Si no logramos entenderlo, luego el uso que se le da no es el correcto. Si lo utilizas como una herramienta para construir, siempre te va a dar pues muchas ventajas en todo tipo de ventajas, desde el ámbito privado, el ámbito público, el ámbito desde la administración, si entiendes que es una herramienta que no está para suplir a nadie, sino está para simplificar y automatizar cierto tipo de tareas. Pero no me quiero adelantar. Voy a empezar con la pregunta básica, con la pregunta obligada. ¿Cuál es la relación que existe hoy entre el derecho y las tecnologías digitales? Esta pregunta sí es la pregunta obligada, bien lo mencionas, Michelle. Mencionaba, hay una relación transversal, nos podemos ir de rama por rama. A ver, derecho civil, podemos hablar de la contratación en línea. En el derecho mercantil, el consentimiento electrónico. Si hablamos de derecho fiscal, la tributación electrónica o algunas herramientas de inteligencia artificial que ha utilizado el SAT para detectar quién está evadiendo el pago de impuestos o está realizando actividades con recursos de procedencia ilícita. Podemos hablar incluso del derecho económico con los temas de competencia económica en temas digitales. En el derecho laboral, las reformas del teletrabajo, incluso en el tema de seguridad social. Por ejemplo, en España se han preocupado de qué va a pasar cuando se reemplace a las personas por robots. ¿Quién va a pagar los impuestos? La cuota obrero patronal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces,
propiedad intelectual, pues podemos hablar del secreto industrial, en el derecho bancario, o sea, en el derecho administrativo utilizar los servicios públicos en línea, incluso podemos hablar en materia procesal los juicios en línea, abarca cada una de ellas. Pero entonces aquí surge la primera pregunta. Entonces, ¿el derecho de las tecnologías o el derecho digital es una rama autónoma o es pedagógicamente un concepto que se ha utilizado para que sea sencillo utilizar todas las innovaciones que tiene cada rama del derecho? Entonces, yo creo que si hay una disciplina que abarca todas ellas y además tiene toques innovadores, es el derecho digital, porque es la única rama del derecho que además de todos los principios que comparte con todas las disciplinas, lo que la hace distinta es que también converge con los principios de la gobernanza de Internet. Entonces, aquí viene un problema y lo he platicado con algunos profesores y consultores en temas de regulación. En el derecho hay regulación, en el derecho hay autorregulación, pero en el tema de Internet funciona con principios y no están sometidos a alguna ley o alguna norma. Y entonces, ¿qué va a pasar en estos tiempos donde estás navegando en un escenario novedoso, donde lo tradicional se enfrenta a algo que pues no tiene una regulación? Entonces, pues, ¿qué va a pasar en este sentido? Y yo creo que aquí esta particularidad es lo que hace que esta rama sea completamente distinta y por lo tanto es una rama que abarca a todos los abogados, no importa si eres profesor, consultor, litigante, incluso si eres juzgador o eres algún funcionario público o algún trabajador que se encuentra en algún juzgado. Entonces es una disciplina y es una rama que ha llegado para abarcar a todas las personas que se relacionan en algún escenario jurídico, en cualquier escenario. Sí, y sobre todo yo creo que hablándolo académicamente, para que podamos empezar a postular una rama del derecho o poder identificarla como una rama del derecho autónoma en su objeto de estudio, porque como tú mencionas, la transversalidad pues está en todas las ramas del derecho. No hay ninguna rama del derecho excluida de todas las demás y que pueda funcionar y dotarse de todos sus conceptos pues sin necesidad de las demás ramas del derecho. Al final del día, todas las ramas del derecho son eso, ramificaciones del mismo tronco. Pero coincido plenamente que el derecho digital debe tener su propia rama del derecho o debemos de empezar a dotarlo de autonomía porque es quien nos va a dar los principios, las definiciones que se utilizan y que se pueden aplicar en otras ramas del derecho. Pero se me ocurren un sinnúmero de ejemplos para hablar de transversalidad de las ramas del derecho. El derecho fiscal es uno de ellos. No importa si eres trabajador, tributas. Una relación civil de contratación, pueden haber retenciones de por medio entre persona moral y persona física. Derecho de seguridad social, pues es una forma de impuesto a las contribuciones obrero-patronales. Es decir, el derecho fiscal, que tiene su propia rama del derecho, que tardó muchísimos años en hacerse autónomo del derecho administrativo, pues a lo mejor hoy es donde podemos ubicar al derecho digital. En esta postulación, donde nos estamos dando cuenta que necesitamos teorías generales y principios básicos, nos estamos dando cuenta que el derecho digital tiene su propio objeto de estudio y que merece ser tratado como una rama autónoma, aunque insisto, transversal, porque en el derecho pues todas las ramas son transversales, ¿no? Hay una cantidad infinita de ejemplos donde la vida diaria, la vida cotidiana, donde la vida comercial, donde la vida recreacional de los individuos está mucho más adelantada que la legislación. El tema, no voy a hablar de tecnologías, voy a hablar del Internet. Fue uno de ellos, fue uno de los ejemplos claros. La ley no sabía cómo tratar al Internet cuando el Internet apareció. Muchos años después, que también es una herramienta el Internet, muchos años después empezó a llegar a nuestra legislación la terminología de Internet. Al grado de que hoy, como tú bien lo dices, pues, las cosas las hacemos por Internet, un amparo lo presentamos por Internet, nuestra declaración de impuestos la presentamos por Internet, registramos a personas en el IMSS a través de la página del IMSS, ya es algo común, pero tardó mucho en llegar a la legislación. ¿Dónde estamos parados hoy? En materia de, por ejemplo, inteligencia artificial y la regulación. ¿Alguna norma ya habla de inteligencia artificial? ¿Alguna norma la define? ¿Alguna norma nos explica qué es esta herramienta para sus efectos jurídicos? No para los efectos de la vida cotidiana, esos ya los usamos nosotros en el día a día, quiera la ley o no.
¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué hace falta? ¿Qué urge que llegue a la legislación si es que algo urge? Bueno, este es un tema, si hablamos de algún tema global, no cabe duda que inteligencia artificial está ahí, ¿no? Es digamos, de los que están subrayados y en negritas, de los más importantes, el tema de inteligencia artificial. Y ha habido un debate muy interesante entre si es posible regular, si es necesario involucrarlo en alguna norma. Algunos incluso lo han relacionado con el tema de, el derecho humano que está en la Constitución, el derecho humano de acceso a las tecnologías, pues es muy amplio, abarca el derecho a que todos utilicemos inteligencia artificial. Y hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos, que han dicho pues hay que permitir la autorregulación. Otros escenarios como la Unión Europea han regulado. En China han pretendido una regulación desde la administración. Y voy a ir hablando de cada uno de estos escenarios. Y en México se ha presentado una iniciativa, pero no se ha ido más allá. ¿Y en qué consistía? Bueno, por lo general, lo que más preocupa, lo que coincide en todos estos escenarios, Estados Unidos, Unión Europea, México, China, es, tiene cosas muy buenas, pero cosas muy riesgosas. ¿Cuál es el riesgo principal? Discriminar. Los sesgos con los que se crea la inteligencia artificial, con los que nacen desde un ser humano para desarrollar un algoritmo. Entonces, todo lo que nazca de esa relación, pues va a tener algún sesgo. Entonces, eso es peligroso. Te voy a detener un segundo ahí porque sí me gustaría para la audiencia que nos ayudes a explicar bien esto. Tú te estás refiriendo a la discriminación algorítmica, ¿es correcto? Es correcto. Es cuando el algoritmo, que es esta parte automatizada de la inteligencia artificial, está discriminando a un cierto grupo o no da como resultado algo que le beneficie a un cierto grupo. Y entiendo que aquí es lo que me gustaría que nos ayudes a explicar. Esto se puede originar de varias razones. Uno, desde el error humano al momento de diseñar el algoritmo, o dos, porque la falta de datos con la que el algoritmo se alimenta nos arroje esa discriminación. Porque dices que está entre uno de los grandes riesgos, ¿no? En la lista de contras, por así decirlo. Entonces, me gustaría que nos expliques un poquito mejor para que nos queden claros. Si nos puedes ejemplificar cuándo se puede dar esta discriminación algorítmica y cuál es por qué es tan importante o por qué está en la lista de contras esta discriminación. Bueno, han coincidido los países y la Unión Europea, los países que menciono y la Unión Europea, en que el uso de inteligencia artificial necesita como combustible los datos personales. Entonces, de almacenamiento y automatización de datos personales existen un riesgo bajo, porque el riesgo de que haya una discriminación no afecta a la esfera pública y no afecta a derechos humanos. Un riesgo medio, el cual si tienes unas ciertas auditorías o cierta regulación, entonces no va a haber alguna vulneración a algún derecho humano. Existe el riesgo alto, que va a implicar ciertos filtros, un entrenamiento mayúsculo para ir filtrando todos los problemas hasta que ya sea lo más perfectible posible. Pero es decir, ya son muchos esfuerzos, alguna serie de trabajos para mitigar estos riesgos. Por lo tanto, es controlable, aunque sea un riesgo alto. Y el riesgo que es incontrolable, que es cuando la inteligencia artificial va a vulnerar algún derecho humano y no hay manera humana y materialmente posible en prevenirlo o evitarlo. Entonces, hablamos de que el artículo primero constitucional y en las convenciones de derechos humanos, pues, el más importante pues, es la libertad, el derecho a la vida y no discriminar. Entonces, ¿qué papel tiene el abogado en este tema de algoritmos? Si nosotros nos dedicamos a 1000 escenarios que no tienen nada que ver con estos temas, pues no, nos estamos equivocando si pensamos esto, porque la nueva realidad nos implica una relación con las personas que desarrollan tecnología, porque si no advertimos de las consecuencias jurídicas de esta discriminación, vamos a estar creando un monstruo. ¿Y cuál es este monstruo? Una máquina que va a estar vulnerando derechos humanos, que va a incluso aumentar la brecha digital y que a sectores vulnerables, en lugar de que se sumen a esta ola de beneficios, los va a dejar más aislados de lo que ya están. Y aquí viene un problema, porque si no advertimos esto como abogados,
estamos dejando que los desarrolladores tecnológicos que no tienen ninguna formación jurídica o ninguna formación en tema de derechos humanos, con sus propios sesgos y vicios que a veces advierten en el mejor de los casos y van a intentar mitigarlos, o que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que tienen prejuicios, que tienen sesgos, van a crear herramientas que para proteger derechos humanos, que va a ser las que se utilicen en temas por ejemplo, en un juicio en línea o en un contencioso administrativo, vas a utilizar estas herramientas pensando que beneficias a las personas cuando realmente es una herramienta que tiene un vicio en su creación y que en lugar de ayudar, puedes a lo ya dañado volver a prolongar este daño porque estás volviendo a vulnerar, hace una doble vulneración. No le estás ayudando a proteger lo que está pidiendo el justiciable y además de que no le estás ayudando, los estás discriminando, ¿no? Cuando hablamos de regulación, porque ahorita que nos acabas de explicar con este nivel de detalle el término de discriminación algorítmica, me surge a la mente algo que no había yo pensado y ahora ya se me ocurrió. Cuando hablamos de regulación en materia de inteligencia artificial, yo la verdad es que nunca se me había ocurrido, o no creo que sea lo ideal, incluso creo que es antinatural a la creación de esa tecnología, crear, voy a entrecomillar, un órgano regulador, un policía de la inteligencia artificial. Pero ahora que planteas que puede ser uno de los principales problemas que le conciernen a la comunidad internacional en materia de inteligencia artificial, yo no voy a saber que el algoritmo está discriminando hasta que no vea los resultados del algoritmo. O sea, no puedo saber antes que el algoritmo va a discriminar. Bueno, pudiese yo detectar algún problema de diseño, pero no si el problema está en los datos con los que se alimenta el algoritmo. Entonces, sí necesitamos estoy entrecomillando, un policía. Sí necesito sí. Voy a cambiarle el nombre para que no se escuche tan estatista, ¿no? Sí necesito un supervisor de la tecnología desarrollada con la inteligencia artificial para que yo revise que esta tecnología no está arrojando resultados discriminatorios o que vulneren ciertos derechos humanos. Es decir, ¿sí lo está planteando la comunidad internacional o cuando atiende el problema, qué resolución le da o qué respuesta le da? Este es un tema que, en mi opinión, es de los que más nos puede dar materia para hablar. Voy a sintetizarlo. Por lo general decimos, voy a sintetizar y nos agarramos hablando más horas, pero prometo que seré muy breve. Cuando estamos hablando de este auditor o este policía para temas de mitigar discriminación algorítmica, podemos hablar, inteligencia artificial, ¿en dónde o para qué? Yo creo que esta es la pregunta clave. La inteligencia artificial que utilizan los grandes monopolios de tecnología, o la inteligencia artificial que va a utilizar el propio Estado. O en su defecto, si el propio Estado va a utilizar inteligencia artificial, pero contratando con grandes desarrolladores de tecnología. Si se va a hablar de este auditor de algoritmos o de inteligencia artificial, pues hay que definir en dónde se está implementando. Yo he considerado que cuando vamos a hablar de administración pública, de derecho administrativo, es porque esta tecnología es controlable, hay un auditor e incluso un tema de la responsabilidad patrimonial del Estado va a tener escenarios muy bonitos, porque son novedosos, muy interesantes, que es incluso darle este grado de responsabilidad a quien haya fallado en su trabajo como auditor de algoritmos. Yo creo que siempre cuando se utilice para temas de administración pública tecnología que nace desde la administración pública es la que se puede regular. Si vamos a hablar de la tecnología que se utiliza en las redes sociales, esa yo creo que ni vale la pena discutir si hay que regular o no. Es imposible. Vamos a ir gateando cuando ya van a ir volando a 1,000,000 de kilómetros por hora. Eso es punto y aparte. Para hablar de inteligencia artificial y auditorías para el sector privado, yo creo que es algo utópico. Pero sí existe, y siempre me remito a ella, la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas del CLAT. Ahí nos hablan de este trabajo o en qué va a consistir el auditor de algoritmos. Y yo creo que es bien importante hacer esta distinción, en dónde se va a utilizar. Si tenemos un órgano constitucional autónomo como
el INEGI, que se encarga de a través de métodos científicos investigar o tener información que permita entender qué está pasando en a nivel estadístico, a nivel geográfico, con método científico, no con información que van almacenando en la red. Y si tenemos además un órgano de transparencia de datos personales, que también tiene este grado de autonomía, tenemos un combustible y una herramienta ideal para que se pueda regular estos temas de auditoría algorítmica y mitigar cualquier vulneración a algún derecho humano. Repito, siempre y cuando sea para la administración pública. Es un discurso completamente distinto hablar de si la inteligencia artificial puede ser regulada cuando la administración va a contratar con el sector privado. Realmente no. De hecho, lo ha comentado el profesor Jaron Lanier de Microsoft. Somos tan grandes como un país. Hemos pedido incluso que se nos regule, porque todos nuestros usuarios, nuestros clientes, pues nos debemos a ellos y queremos ser regulados. Pero realmente al ser tan grandes como un país y al estar en el ciberespacio navegando, pues sabemos que es complejo. Por lo tanto, la pregunta clave es, ¿vamos a utilizar inteligencia artificial para cuestiones públicas? Y nació desde cuestiones públicas. Si es para ello, entonces yo creo que el tema tiene que estar en qué tan viable o cuántas políticas públicas se están implementando para que la inteligencia artificial y este almacenamiento de datos nazca directamente desde lo público. No, más que interesante lo que nos comentas. Tengo varias precisiones que pedirte. Primero, además de coincidir plenamente en que si la inteligencia artificial va a ser una herramienta, como habíamos comentado, y esta herramienta va a ser utilizada yo le voy a dar un calificativo más genérico al tuyo, por un ente público. A mí me da igual el grado de autonomía o si es un órgano desconcentrado, descentralizado o perteneciente directamente a la administración pública federal, estatal o municipal. Yo creo que si la herramienta va a ser utilizada por un ente público, como el ente público por su principio de legalidad establecido en el derecho administrativo, todo debe estar regulado en una norma. Hay una frase, desconozco al autor, nada más externo que no es mía, para temas ahora sí que de derecho de autor. Hay una frase que más o menos dice que el Estado de Derecho es saber lo que nuestras autoridades van a hacer, donde no deben haber sorpresas. Yo sé qué va a hacer la autoridad, porque la autoridad solo puede hacer lo que la ley le dice y la ley se cumple. Entonces, este es el Estado de Derecho, saber qué va a hacer mi autoridad. Si mi autoridad va a utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, pues debe regular con puntos y comas qué tipo de tecnología va a utilizar, con qué tipo de datos la va a alimentar, de dónde los va a sacar y el alcance que tiene los datos que va a recopilar o que yo se los tengo que entregar y cómo va a supervisar el uso correcto de la tecnología, precisamente por lo que tú comentaste. Hay que hacer responsable a alguien si esto sale mal. Hoy, como tenemos nuestro marco jurídico, si el Estado comete una irregularidad que me causa a mí una afectación, tengo un mecanismo de responsabilidad patrimonial para hacerlo responsable y obtener una indemnización. Claro está, si lo que me hace daño es la herramienta, pero impuesta por el Estado, pues tiene que haber un supervisor de la herramienta y que se haga responsable, solidario, vamos a llamarle, o en conjunto con la propia dependencia que lo utilice. Ahí coincido plenamente contigo. Cuando la tecnología o cuando la herramienta viene del Estado, tiene que estar regulada, definidos sus alcances y supervisada. Solo porque hay que tener a un sujeto obligado o responsable. Pero donde no coincido parcialmente, cuando se utiliza, no voy a hablar de redes sociales, aunque pudiésemos hacerlo, entiendo que es mucho más difícil regular, o casi imposible, hay que decirlo, regular lo que no provee el Estado, es decir, regular la inteligencia artificial que se utiliza que no proviene del Estado, sino que de cualquier herramienta tecnológica que queramos utilizar tú y yo. Sin embargo, el Internet y las tecnologías hoy en día ya se utilizan para delinquir y hay que hacer a alguien responsable. Incluso si no lo vemos como algo tan grave como los tipos penales o como las conductas antijurídicas, hasta por temas de respeto a mis derechos. Alguien puede utilizar una herramienta tecnológica como la inteligencia artificial
y plagiar un documento, hacerlo de su propia autoría, cambiarle apenas lo suficiente para que yo lo pueda registrar a mi favor y comercializarlo. Es decir, se me ocurren muchas formas en las que mis derechos se pueden ver vulnerados por utilizar una herramienta. Y si bien no estoy pidiendo una ley o un policía para vigilar la herramienta, como lo decía, una herramienta es un martillo, una herramienta es una regla, pues esta tecnología de inteligencia artificial también es una herramienta. Y si bien alguien la tiene que utilizar, ya sea para bien o para mal, que existe una regulación mínima, una regulación básica que haga corresponsable a la herramienta que se utilizó o al encargado de proveer esa herramienta, conjunto con el indebido accionante de la herramienta o con la persona que la utilizó de una forma indebida, porque si no estamos generando demasiado combustible para activar, digamos, cierto tipo de conductas que mientras no vulneren derechos no hay ningún problema y no tendrían por qué ser regulados. Pero en el momento que vulneren un derecho y alguien haga un tipo de reclamación jurídica, me parece que deben de haber un responsable directo, quien es quien materialmente ocasionó el daño o la vulneración, y un responsable indirecto, que es quien proveyó a esa persona de los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, no es si la comunidad internacional solo se está enfocando en la parte de derecho administrativo y del desarrollo de la inteligencia artificial que proviene de la administración pública, o también se está considerando en los foros y en la doctrina algo que venga del derecho privado, de las herramientas naturales, ¿no? Cómo se relacionan. Déjame realizarte esta pregunta de la forma más concreta posible. Ya la comunidad internacional, al momento de tratar de abordar algún tipo de regulación en materia de inteligencia artificial y tecnologías digitales, se está enfocando, o las pláticas y los foros están enfocados a las herramientas de inteligencia artificial cuando nacen desde el derecho público por una institución, un gobierno o una política pública, o también se está hablando y abordando de algún tipo de regulación, policía o responsabilidad en la herramienta común de uso cotidiano o del derecho privado. En la Unión Europea, incluso yo creo que es una regulación enfocada para el sector privado. Si revisamos los considerandos o artículo por artículo, se refieren a temas de derecho público de manera muy general, diríamos es un 1% de toda la regulación. Entonces ahí sí se han enfocado específicamente en cuáles son los riesgos de que el sector privado vulnere derechos humanos. Entonces ahí sí ya se ha hablado hay una regulación de multas, de sanciones, qué órgano es el que se va a encargar de vigilar, el órgano que se va a encargar de imponer estas multas, estas sanciones. Entonces ahí sí está desarrollado. En Estados Unidos, pues, por ahora se ha permitido el tema de la autorregulación, porque yo creo que esto es juicio de Alfredo Delgadillo. Yo creo que quieren ver el tema de acierto error en otros lugares y ya después meterse de lleno en este tema. Y en México la propuesta no iba específicamente a un tema de derecho público, sino también hacer una copia muy muy pequeña de lo que están haciendo en la Unión Europea. No ha pasado nada ahí, pero yo creo que donde tenemos que poner el énfasis e investigar y detenernos es qué tan factible es lo que está haciendo la Unión Europea para detener estos problemas de los que estamos aquí advirtiendo que pueden provocar afectaciones a la esfera de cada persona. Algunos dicen que no hay que preocuparnos por el tema de la privacidad, sino en el tema de discriminación, porque han dicho que el derecho al olvido pues ya es algo que no está en peligro de extinción, ya se extinguió, y el derecho a la privacidad también. Pero es que es un tema tan complejo que los legisladores dicen una cosa en cierta región, pero también, como lo mencionaba hace un momento, pero las personas que están en el mundo tecnológico, ellos dicen sí queremos ser regulados, y también dicen el problema de nosotros ingenieros, el problema de nosotros tecnólogos es que hemos criticado tanto a los legisladores en cualquier parte del mundo que ahora no se atreven a regular, ahora no se atreven a decir cuáles son los problemas de la autorregulación o de la no regulación,
porque siempre los criticábamos y ahora los hemos llevado a un punto en el que les da inseguridad regular. Los pusimos entre la espada y la pared. Así es, están entre la espada y la pared y ahora ellos nos dicen qué pueden hacer. Nosotros les pedimos, queremos ser regulados, pero no hay este diálogo. Y aquí, ojo, esto no estaba en la pregunta, pero creo que es un gran ingrediente. Aquí tenemos una gran área de oportunidad como abogados. Ser este enlace entre los legisladores y los desarrolladores tecnológicos. Porque sabemos que unos desean ser regulados, otros quieren regular, no saben cómo. Y nosotros podemos ser este enlace que hable ambos lenguajes, ¿no? Antes de continuar con cambiar de tema en mi pregunta, quisiera retomar la segunda pregunta que te comentaba yo, donde tú nos decías que la comunidad internacional o los retos internacionales de la regulación de la inteligencia artificial, como primer punto de peligro tenían la discriminación algorítmica. Me gustaría que nos digas si hay otro punto, otro gran asterisco en esa lista de contras que diga, oye, advertimos este gran problema y advertimos este otro. Independientemente de los obvios, que sería la complejidad del tema, la globalización, es decir, hasta dónde va a abarcar la regulación, pero si hubiera otro, de la discriminación algorítmica, te voy a ser honesto, yo no lo traía mapeado, por así decirlo, no lo había yo detectado, y creo que gran parte de la audiencia que nos escucha tampoco. Entonces, además de este tema de la discriminación algorítmica, ¿cuál es el otro contra que tú le pondrías al momento de utilizar estas herramientas? Los problemas de estar en vivo ¿se pueden decir marcas? Sí, por supuesto. Otro problema es qué modelo económico es el que pretende el desarrollador de tecnología. Por ejemplo, en Microsoft incluso se ha propuesto que se regule a partir del tema de dignidad de datos, y si hay dignidad de datos, combatimos el tema de discriminación algorítmica. Y además, el otro problema, contestando a tu pregunta, es no someternos a una dictadura por monopolios tecnológicos. Es otro de los grandes problemas. Entonces, dicen en Microsoft, si nos basamos en el tema de dignidad de datos, pues hablar de una dictadura tecnológica pues no es tan preocupante, porque al final de cuentas no estamos recopilando datos para afectar privacidad. Al contrario, por eso enfatizan en el vocablo de dignidad, ¿no? Pero el otro modelo, y ahí traen pique entre Microsoft y Google, que es normal, son empresas. Google busca otro modelo. ¿Y el modelo de Google cuál es? Pues servirse para los fines de Google. Entonces, a ver, ¿nos vamos a deber a nuestros usuarios o nos vamos a deber a nuestro propio capital? Y además del tema de discriminación algorítmica, la otra gran preocupación es, al ser las empresas tecnológicas tan grandes como un país, ¿cuál va a ser su influencia que pueda afectar la soberanía de ciertos estados? Entonces, hablar de un monopolio, de una dictadura tecnológica, pues es remitirnos a los grandes problemas de hace siglos, ¿no? Del señor feudal, etcétera. Entonces, esos dos problemas son los que más preocupan a la comunidad internacional. Y son globales. Esto puede pasar en cualquier comunidad, no importa si es una comunidad chica o un país muy grande. Y me encantó cómo estableciste que pues esta inteligencia artificial, el combustible para echar a andar ese motor de inteligencia artificial son los datos personales. Esta tecnología avanza dependiendo de los datos que tiene. Y aquí me brincan una cantidad gigantesca de temas, pero te voy a hacer uno concreto para que este podcast sea de un solo episodio. ¿Cómo protegemos, una vez que le entregamos nosotros a esta inteligencia artificial, a este software, a este sistema, a este algoritmo, le entregamos los datos o los extrae de alguna fuente, porque yo di mi consentimiento para que los compartan? ¿Cómo cuidamos el manejo que tienen ahí esos datos? Hoy en día en nuestro país, a pesar de tener un instituto que tiene la especialización de la protección de datos, aunque hoy en día está en duda si va a seguir existiendo o no, o quién va a tener esas funciones en particular en nuestro país, hoy en día lo tenemos. Tenemos una regulación específica y un instituto específico que se encarga de vigilar la protección de los datos personales. Pero porque, como habíamos comentado, incluso del Estado y en manos de particulares. Estos Google, Microsoft, estos grandes productores del motor de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a cuidar o vigilar
que no le den un mal uso a todos esos datos con los que alimentan y que son el combustible de su tecnología. Aquí me vienen dos temas. ¿Cómo cuidarlo? Y también el otro tema es, ok, están bien cuidados los datos, se cumplen con todos los parámetros, hay regulación, hay auditores, hay un órgano constitucional autónomo, son derechos humanos, pero el tema de inteligencia artificial, mientras más ambigüedad existe en el lenguaje, más va a alucinar. Entonces aquí el problema es la alucinación. Si tú tienes todas las garantías de que tus datos están protegidos, pero a pesar de ello, pues alucinó a una medida gigantesca, digamos de 0 a 100, cuando diseñaste el modelo tecnológico pusiste un grado de alucinación de 100%, que es lo que se conoce como el machine learning, cuando la inteligencia artificial aprende por cuenta propia. Entonces, yo creo que hay que preguntarnos hasta qué punto estamos protegidos en contra de esa alucinación. Si aceptamos que alucine al 100% un sistema de inteligencia artificial porque consideramos que se cumplen con todas las garantías, lamento informarles que no va a haber ni legislación ni sistema que nos proteja. Si tenemos un grado de alucinación de 0%, estamos hablando de una inteligencia artificial muy básica, muy lineal. Muy lineal, si la vamos a programar para que 1 más 1 siempre sea igual a 2 y nos demuestre el por qué, no va a ser más que eso. Entonces ahí sí habría mecanismos para proteger nuestros datos personales. Entonces creo yo que más que una responsabilidad del propio Estado o de las empresas tecnológicas, es una responsabilidad de los usuarios de estos servicios tecnológicos. Tienen que alfabetizarse digitalmente para entender el por qué no podrían estar protegidos cuando la alucinación de ciertas tecnologías se va a grados extremos de 100% y más en un lenguaje tan ambiguo como el español. Dicen los ingenieros, mientras más ambiguo sea el lenguaje, más herramientas tenemos para que la inteligencia artificial alucine. Y se me ocurre un ejemplo muy, muy vago, ¿no? Si yo le pido a la inteligencia artificial que me diseñe a un pastor alemán abogado, ¿tú qué entiendes, mi estimado Michel, que va a dibujar? Un perro, una raza de perro vestido como se vestiría un abogado. Es correcto, yo amo a los pastores alemanes, tengo uno y eso consideraría. Pero en el lenguaje español es tan ambiguo que cuando yo pedí esto me dibujó a un señor. Un cura, ¿no? A un señor con la sotana, con una Biblia. Y el bigote de Hitler. Supongo que era alemán, exactamente, o sea. Pero es un teólogo que también estudió abogacía. Y es un grado de alucinación que se entiende por el lenguaje tan ambiguo como el español, que ya se ha advertido como uno de los grandes límites al conocimiento jurídico. Entonces es responsabilidad de las personas entender esto, y la administración pública tiene una obligación de una política pública que alfabetice digitalmente a las personas para saber cuáles son los riesgos y también entender que no puede hacerse responsable al 100% ni las empresas ni el propio Estado por estas novedades que tiene la tecnología. Me encanta la respuesta porque involucra que la persona que da sus datos es corresponsable del uso que se les dan sus datos, y a pesar de que la palabra suena un poco, puede vibrarle a alguien el oído el decir que hay que alfabetizar digitalmente, yo lo cambiaría por educar para que no suene tan agresivo, pero sí. Coincido, es decir, no uses herramientas que no puedes controlar o que no sabes el destino que van a tener, pues eres corresponsable por estarle jugando a algo que no controlas y que no conoces, por lo menos no controlas algo que no conoces. En la medida en la que te eduques digitalmente, sabrás qué herramientas utilizar y qué no, o a quién darle qué información y a quién no. Perdón que interrumpa. Aquí viene esto que mencionas, el Internet que no funciona con derecho, funciona con principios que no son principios de derecho, son principios que desarrollaron desde la propia tecnología. Uno de los principios es sé moderado con lo que transmites y sé generoso con lo que recibes. Y este principio aplica a los temas de inteligencia artificial. Sé moderado con la forma en que vas a compartir tus datos y sí, benefíciate de todo lo que la inteligencia artificial te regale, ¿no? Hablabas de que la inteligencia artificial tiene un grado, corrígeme si estoy mal, de alucinación. Alucinación, sí. Que nada más me gustaría aterricemos el concepto. Acuérdate que a mí me gusta llevarlo al pepito y cacahuate, decimos por acá. ¿A qué le llamas la alucinación? Yo entendí que es el nivel en que va a trabajar sola la inteligencia artificial y que va a ser generativa, es decir, que va a estar generando
o sea, que va a estar trabajando con lo que le diste, pero generando cosas que puedo yo no controlar. Cuando decimos que la inteligencia artificial es más lineal, pues es ahora sí como una herramienta algorítmica básica, ¿no? Donde 1 más 1 siempre es 2. Esta alucinación de la que te refieres es eso, el que la inteligencia artificial cree sin límites a partir de los parámetros que yo le instruya. Sí, y es eso, pero ya llevado a un grado extremo en el cual ya no está siendo útil lo que te está diciendo, porque se fue a un tema completamente ajeno para lo que fue diseñada. Y no digo que sea bueno o malo, sino simplemente un tema completamente aislado para lo que tú la habías diseñado o la habías entrenado. Y difícil, más que bueno o malo, es difícil ya de regular. O sea, si no sabemos lo que va a hacer o si no lo podemos predecir, pues difícilmente lo vamos a poder regular. Y ahora sí me quiero meter, mi querido Alfredo, a temas un poquito más particulares. Podemos utilizar ejemplos internacionales que siempre son enriquecedores y aunque vaya a sonar un poco feo, siempre van adelante de nosotros. Difícilmente ya vemos a México como pionero en algo, menos en materia de regulación. Pero ahora sí vamos a hablar un poco de lo que ha atendido al foro en materia de derecho administrativo, de esta inteligencia artificial desde cuando nace desde la administración pública, para que nuestras dependencias de la administración pública, independientemente si son autónomas, desconcentradas o descentralizadas, empiecen a utilizar estas herramientas, quiero yo pensar, en favor de nosotros para simplificar y automatizar tareas del Estado. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿En dónde la queremos utilizar primero? Y te lo pregunto porque, voy a decirlo en estos términos no jurídicos, la alucinación de la inteligencia artificial es lo que vende. Todos queremos al juez que resuelva sin que exista un juez y que sea la inteligencia artificial. Ya todos queremos que la sentencia la emita en automático, la inteligencia artificial casi alimenta la de las 2 demandas, hazle una relatoría de los hechos y que la inteligencia artificial nos diga cuál de las partes tiene la razón. Pero eso es muy arriesgado y tiene un sinfín de implicaciones jurídicas. ¿Qué es lo que el foro nacional o internacional, qué es lo que la comunidad internacional está diciendo? Oigan, ya lo queremos implementar para esto, ¿quién ya lo implementó para qué? Y sobre todo, si ya nos llevan ventaja, que seguramente sí, ¿qué resultados ha dado esta inteligencia artificial, pero como herramienta que viene de la administración pública? La barra de abogados de Estados Unidos presentó lineamientos para el uso de inteligencia artificial en la abogacía. Por este tema, entre los que yo creo que es más importante, es un punto en el que me detengo y es avisarle a tu cliente, avisarle no, me retracto, comentarle a tu cliente si autoriza que se utilice inteligencia artificial en su asunto protegiendo sus datos personales. Si el cliente lo permite, entonces bueno, el abogado ya no tiene cierta responsabilidad en caso de que haya algún problema. Le vas a comentar las ventajas y las desventajas del por qué. Lo vas a educar. Lo vas a alfabetizar. El por qué, lo vas a educar, el por qué qué ventajas puede tener que se utilice inteligencia artificial. En el Reino Unido, o sea, desde hace, si mi memoria no me falla, en noviembre de 2023, presentaron lineamientos para el uso de ChatGPT en la abogacía. Que también aquí ya no es tema de si es de derecho público, si es de derecho privado, es simplemente qué lineamientos necesitan los abogados para utilizarla y cuáles los jueces para redactar sus sentencias. En Brasil se puso a discusión qué se va a hacer con el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial, porque un tribunal, no recuerdo cuál, no quiero decir mentiras, pero sí sé que fue en Brasil. Y voy a compartir la nota, ahí sí, cuando transmitamos ahí en los comentarios voy a compartirlo. Estaba citando jurisprudencias falsas, porque lleva un grado de alucinación extrema y no estaba revisado por el juez ni por ningún trabajador. Entonces sí, se está discutiendo en Brasil qué se va a hacer para el uso de inteligencia artificial específicamente en la abogacía. En México, pues todo ha sido pura teoría, no se ha implementado nada en la práctica. Y en Holanda hay un juez que utilizó ChatGPT para sus sentencias. Fue muy criticado, no obstante, el resultado fue bueno. Entonces, aquí hay que preguntarnos,
si hay un beneficio para que la justicia sea más rápida, más transparente, pues yo creo que hay que poner en la discusión pues qué tenemos que hacer como abogados y qué tenemos que hacer desde los poderes judiciales para que se puedan implementar. Hay que ver lo que está pasando, repito, ya en otros países. Y yo creo que si hacemos un consenso y las personas están contentas con que la justicia es expedita, pues yo creo que si están contentas la mayoría, pues yo creo que es punto y aparte de la inteligencia artificial. Pero si consideramos que hay muchos obstáculos y que no está siendo expedita, entonces tenemos la obligación como abogados de proponer estos temas, nosotros presentar ciertas pautas en un equipo multidisciplinar con ingenieros en sistemas y hacer algo bien interesante, que es cómo reducir el término para que los jueces dicten cierta sentencia. No vamos otra vez, perdón que vuelva a este tema, pero es mi gran amor en el derecho administrativo. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo, en lugar de esperarnos 90 días a que conteste la autoridad, podemos tener respuestas incluso que son en segundos, ¿no? Entonces hay que ver si está funcionando los lineamientos que se presentaron en enero, creo que fue en enero de 2024 en Estados Unidos con la barra, y en noviembre en la Gran Bretaña con el uso de GPT en el dictado de sentencias, ¿no? Yo siempre he dicho, en alguna ocasión le hice esta pregunta a un profesor de la Universidad de Barcelona y su respuesta me gustó mucho, pero la pregunta es, ¿por qué somos aborazados cuando hablamos de inteligencia artificial y queremos, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada a procedimientos jurisdiccionales? Y lo primero en lo que pensamos es, olvídate del juez y que lo resuelva la inteligencia artificial. Ahí me parece que no estamos viendo la inteligencia artificial de manera exclusiva como una herramienta. ¿Por qué no mejor, en vez de sustituir al juez, dotamos al juez de una herramienta en materia de inteligencia artificial? Y ya que el derecho administrativo es la pasión de los dos, en un juicio contencioso administrativo, imagínate darle hoy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para tratar de aterrizarle un plano actual, una herramienta en materia de inteligencia artificial, no para que el algoritmo resuelva el juicio. En vez de que tengamos que poner a los oficiales jurisdiccionales o los auxiliares de secretarios de acuerdos a revisar la demanda, a revisar los hechos, a revisar las pruebas y a revisar si estas pruebas están verdaderamente adjuntas, legibles y completas, que lo haga la inteligencia artificial. Se le dan los parámetros del artículo 14 que nos dice cuál es lo que debe contener una demanda de juicio contencioso y le decimos, haz un checklist. Algoritmo, todo esto según la ley y el reglamento es lo que debe contener la demanda de la parte actora. Y aquí te adjunto el PDF con la demanda de la parte actora y todos sus anexos. Revísame si cumplió o no con todos los requisitos. Los meses que le ahorras al tribunal y podemos tener admisiones de demandas, como dice la ley, en 2 o 3 días. O suspensiones en 2 o 3 días, porque el juzgador va a revisar el fondo del asunto y va a decir si se debe o no otorgar la suspensión. No está concentrado en ver un expediente de 2,000 hojas, a ver si todas las 27 pruebas que enlistó la parte actora en su escrito inicial de demanda están verdaderamente anexas, legibles, correlacionadas a los hechos. Todo eso que es hacer un checklist dentro de un documento PDF, lo puede hacer la inteligencia artificial mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, en vez de... Por eso mi pregunta es, ¿por qué somos tan aborazados? ¿Por qué queremos al juez de inteligencia artificial y no pensamos en mejor al juez que ya tenemos, dotarlo de una herramienta de inteligencia artificial regulada, supervisada por voy a entrecomillar nuevamente, un policía? ¿Por qué somos tan aborazados y queremos la inteligencia artificial que alucina, que responde problemas complejos y queremos sacar el factor humano? ¿Por qué no mejor dotamos al factor humano de la herramienta para que él solo se concentre en resolver y todo el trámite que es burocrático se haga a través de esta herramienta tecnológica? Yo creo que es muy sencillo. El juzgador o el abogado nos emocionamos por ver las maravillas que hace la inteligencia artificial, pero no advertimos los riesgos o los errores. Este ejemplo chusco, para la expresión, en la que se puede equivocar en algo tan sencillo como la distinción entre qué es un pastor y qué es alemán, ¿no? En algo tan sencillo puede equivocarse y por lo tanto, si no hay una revisión humana,
como lo mencionaste hace un momento, en lugar de ayudar, pues vas a vulnerar más derechos humanos. Si no hay una supervisión humana, como lo que sucedió en Brasil, vas a citar jurisprudencias falsas. Es decir, estás fundamentando en la nada, en errores. Entonces, al fundamentar en errores, pues te vas a equivocar, ¿no? Tienes que advertir estos problemas. Yo compartía con algunos amigos lo siguiente, también del por qué, el problema de que nos aborazamos y no revisamos qué es lo que está pasando. Yo le he compartido algunos escritos, algunas sentencias, y le he pedido a la inteligencia artificial que me diga cuál es su opinión. Y me da hasta la va enlistando, me hace un resumen, su conclusión. Y yo después le digo, no estoy de acuerdo contigo, me parece algo aberrante y muy malo y pésima argumentación jurídica. Y la inteligencia artificial me dice, tienes razón, fui muy benévolo, es pésimo por esto y por esto y por esto. Y después a la misma sentencia y los mismos artículos yo le digo, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, me parece el artículo más divertido e interesante y enriquecedor jurídicamente que yo he leído en mi vida. Y esta es la mejor sentencia del mundo, no solo de México, sino del mundo. Y después me dice la inteligencia artificial, tiene razón, me excedí, califiqué muy mal. Entonces hay que entender que... Parece mi dependiente económico la inteligencia artificial, sí, o sea, ¿no? me dice lo que quiero escuchar, ¿no? Entonces hay que advertir esto. Si vamos a ser aborazados, yo creo que mejor hay que ser aborazados con los libros que podemos estudiar o con las sentencias que podemos estudiar, mientras la inteligencia artificial nos facilita el trabajo que nos implicaba 10 horas de ser 10 horas de automatización, 10 horas de no estar utilizando nuestro conocimiento jurídico y nuestra argumentación y nuestra lógica jurídica por estar haciendo tareas robotizadas, encapsuladas. Mejor esas 10 horas para cosas productivas que nos ayuden a ser mejores juzgadores, mejores secretarios y mejores abogados, ¿no? Sí, yo me imagino a un secretario de acuerdos en cualquier tribunal, juzgado, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo una herramienta que le permita, a lo mejor no hacer la sentencia, pero que le revise la contestación de la autoridad y le diga, no cumplió con el requisito de la fracción 6, 7 y 9. Y le dices, bueno, proyéctame un acuerdo donde le requieras los requisitos que tú mismo ya detectaste. Sí, claro, aquí está, y es un acuerdo de 2 hojas, que es lo que se haría en la vida real, ¿no? Para que el secretario no esté revisando 2, 3 horas el expediente para que al final haga un acuerdo de 2 hojitas para requerirle a una de las partes que traiga 2, 3 hojas que se le olvidaron anexar o que por alguna razón no anexó, y va a usar esas horas, hombre, para resolver el problema complejo. Y le quito los problemas chiquitos, ¿no? A mí me parece viable incluso de manera inmediata, con un poco de esfuerzo y presupuesto, claro, y regulación. Porque eso también se puede confundir, también le puede decir al secretario, faltaron 10 requisitos, y no faltaban 10. A lo mejor no faltaba ninguno, faltaba uno. Se puede, voy a utilizar algo que creo que tecnológicamente no es correcto, pero creo que ejemplifica muy bien, se puede desafinar el instrumento, y a lo mejor habría que revisar que siga estando afinado. Entonces, me parece que este tipo de herramientas ya las pudiésemos estar implementando, pero no estamos hablando de eso. Seguimos, voy a repetir mi adjetivo, aborazados en tratar de hacer al juez de inteligencia artificial. Y aquí te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que viene de manera inmediata en la impartición de justicia e inteligencia artificial? Y aquí me gustaría preguntarte de manera muy concreta, y esto es una respuesta que le interesa a los abogados que nos ven, ¿qué es lo que viene inminentemente o de manera inmediata en materia de inteligencia artificial e implementación de justicia? En México tenemos que preguntarnos qué ha funcionado en otros países. La ventaja de es mejor ser historiador que profeta, en México aplica, entonces hay que ver qué ha pasado con los profetas. En este sentido, invito a los que nos están escuchando o los que nos están viendo que revisen el caso RoboJuez en Estonia, que es el primer país digitalizado 100% en el mundo. País pequeño, obviamente, menos sean, pues más fácil, pero implementó un modelo de que este RoboJuez con inteligencia artificial de manera rápida, automatizada, resolviera temas, si mi memoria no me traiciona, con una cuantía de 7,000 euros máximo. Que vean el caso Cortana en el Poder Judicial de la Argentina, que incluso fue Cortana,
soy muy malo con los nombres, creo que sí se llama Cortana, pero tuvo tanto éxito que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó ese sistema y le agregó algunas funciones, por ejemplo, que también además de estar analizando recursos de manera inmediata, también pudiera prestar el auxilio de la impartición de justicia en distintos idiomas. En China hay un juzgado en línea que se utiliza específicamente para conflictos de Internet, temas de privacidad, comercio electrónico, solamente cuestiones de Internet. Y también un tema muy, muy interesante pues, ¿qué es lo que viene para México? Ver todas las ventajas de inteligencia artificial y ver considerando, si no me falla, es el 61 de la carta, de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, donde habla el por qué hay que ser cuidadosos, no aborazarse con los temas de inteligencia artificial en la impartición de justicia. Pero soy muy optimista y, como diría José Saramago, no soy pesimista, soy optimista, bien informado. Hace poco hice una investigación de cómo está el sistema de juicios en línea a nivel local. En primer lugar, el Poder Judicial, y en segundo lugar, el contencioso administrativo, los locales. Y ni siquiera las 32 entidades federativas han dado el primer paso, que es digitalizar. Entonces, si no se digitaliza, pues hablar de inteligencia artificial es una utopía. No voy a decir marcas porque no quiero ser atacado en los comentarios. Muchos tribunales celebran, somos un tribunal digitalizado, y yo pregunto a quien nos esté escuchando, a ver, ¿digitalizar es novedoso? Yo creo que hablar de digitalizar era novedoso hace 15, 20 años. Lo novedoso es la inteligencia artificial y la automatización con esta tecnología. No están digitalizados el 100%, entonces, ¿qué viene? Pues yo creo que el primer paso es estar digitalizados el 100%, y los que ya se digitalizaron ya tienen que estar viendo qué ventajas hay en el uso de inteligencia artificial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene aproximadamente 13, 14 años que implementó el sistema de juicio en línea. En el 2021 creo que iniciaron con el juicio en línea 2.0, pero solamente son temas de digitalización. Es verdad, se aumentaron las medidas de ciberseguridad, de contraseñas más fáciles de utilizar, incluso ingresar desde el celular. Pero ojo, no hay que confundirnos con que hablar de digitalización es algo novedoso. Con esto yo creo que tenemos que preocuparnos, ¿no?, de que ni siquiera el 100% sea digitalizado. Yo sí voy a decir marcas. El Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad del estado de Yucatán no está digitalizado. Para ellos sí es una utopía hablar de inteligencia artificial. Y voy a hacer una precisión. Sí es cierto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el federal, desde hace muchos años fue el pionero en sistemas de juicio en línea, incluso antes que el de amparo. Y desde el 2021 tiene el sistema 2.0, que, como bien dices, está digitalizado, aunque no tiene ningún tipo de inteligencia artificial, pero tiene muchos beneficios. Creo que bastantes. El sistema en línea del Tribunal 2.0 es de los más eficientes que tenemos en el país, y sin utilizar inteligencia artificial, ya solo la digitalización, que como tú dices, no es un tema novedoso y que no lo deberíamos de presumir en el 2024 y más adelante, porque no están digitalizados todos. Algún día presumirán que ya están digitalizados, pero no se puede hablar de inteligencia artificial si no hablamos de que el tribunal está 100% digitalizado, porque esta es una estadística del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nada más que no es del 2023, sino que es un dato del 2022. Este gran sistema de juicio en línea 2.0, solo 1.8 de cada 10 casos, es decir, ni siquiera 2 de cada 10 casos entran a través del sistema de justicia en línea 2.0. Entonces también aquí sí, y yo coincido aquí contigo, hay que educar también al abogado postulante para decirle, existe el sistema, tiene beneficios, nos ahorra dinero y tiempo a ti como abogado y al impartidor de justicia, que no tiene que estar enviando por paquetería y papelería los traslados de la demanda, que no tiene que estar cosiendo los expedientes, sino que todo se hace a través de clics en el sistema, ¿no? Entonces hay que educar también a nosotros litigantes para que aprovechemos las herramientas cuando ya existen. Quiero bajarme todavía un plano sin dejar lo jurídico, pero quitando la parte de impartición de justicia.
las administraciones públicas, pero me refiero al ejecutivo, mi ayuntamiento, mi gobierno del estado, que suele ser, no me gusta a mí la frase que usan los políticos de la autoridad más cercana, pero sí es la autoridad con la que por necesidad tenemos más contacto, porque hay que pagar el predial cada año, hay que pedir permisos, renovar licencias. La comunidad internacional o nacional, ¿qué viene para esas administraciones públicas en el ejecutivo en materia de inteligencia artificial? Que insisto, aquí voy a destacar lo que tú dijiste. Si ese ayuntamiento, si ese gobierno del estado no está digitalizado, la respuesta es nada. Primero digitalízate y luego hablamos de herramientas tecnológicas. Pero para los que ya están digitalizados, ¿qué es lo que viene? ¿Qué me puedo esperar de mi ayuntamiento, de mi gobierno del estado? A lo mejor no de todo el gobierno del estado, pero de alguna secretaría en particular en materia de inteligencia artificial. Sí, yo creo que es muy importante ir de poco a poco en el tema de inteligencia artificial, porque este cambio trascendental puede ser complejo para el ciudadano, puede que no entienda porque son cuestiones muy técnicas o alguna falla informática, y bueno, una inversión en la cual pues no te esté funcionando es grave, ¿no? Pero bueno, de poco a poco, el tema de uso de chatbots, yo creo que es bien interesante en los municipios que le pregunte el ciudadano: quiero renovar mi licencia de manejo, ¿qué necesito? En cuestión de segundos te va a responder todos los requisitos. Y le vas a preguntar: oye, pues perdí mi INE, pero tengo pero ¿qué otro documento puedo presentar? Y que te dé toda la lista, el pasaporte vigente, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy sencillo en el que creo que no es nada complejo. Hay algunos amigos que han diseñado incluso chatbots, y yo les digo: a ver, si tú que no tienes ni recursos materiales ni humanos lo has podido hacer, ¿por qué un ayuntamiento o el gobierno no puede hacerlo? Otro tema muy sencillo: quiero dar de baja mi vehículo, ¿qué necesito? Entonces no es algo, no hay un tema aquí de hablar de la autonomía, del machine learning, de que es algo muy complejo, de la alucinación. No, es muy sencillo. Vas a diseñar el por qué necesitas tantos requisitos, ¿no? Y así tenemos administraciones públicas al alcance de un clic, 24/7, 365. Y yo creo que si queremos hablar de administraciones cercanas y la tenemos así, disponible de esta manera tan inmediata en todo momento, pues estaríamos viviendo en un escenario en el cual el derecho humano a la buena administración pues no es una utopía, sino realmente está dándonos un elemento más para vivir mejor y poder desarrollarnos de una mejor manera, tanto en individual como en lo colectivo. Y lo que dices tiene mucho sentido, en especial cuando ya esta tecnología o algunas de las tecnologías, como por ejemplo crear y diseñar un chatbot, ya los ayuntamientos, secretarías, gobierno del estado, organismos autónomos, ya no tienen el pretexto de que son tecnologías caras. Realmente son accesibles para todos, incluyendo para sus escasos presupuestos. Hasta de un municipio pequeño pudiesen hacer estas tareas tan simples y que además, recopilándolo con lo que habíamos dicho, son con un nivel cero alucinación. O sea, es únicamente te voy a poner toda la información de este trámite para que la gente se esté pregunte y tú le respondas. Perdí mi INE, aquí están los otros 5 documentos con los que usted se puede identificar. ¿A dónde puedo ir? Aquí están los 7 lugares donde usted puede hacer este trámite. ¿Qué costo tiene? Aquí está el tabulador de derechos para pagar tu trámite. E incluso yo creo que a estos robotcitos, porque donde en mi día a día a mí me toca utilizarlos mucho, la universidad en la que estoy en maestría los usa para preguntarme si ya pagué mi mensualidad o necesito ayuda. El lugar donde me corto el pelo tengo que hacer mi cita a través del chat. A través del chatbot. Entonces, realmente si ya se utilizan en todo, algo que les hace falta a estos chatbots es un resumen de todo lo que una ficha técnica al final para decirle: recuerdo que usted su sucursal más cercana es esta, sus documentos como no tiene INE son entonces estos para usted y el trámite le cuesta tanto según el tabulador, ¿no? A lo mejor les hace falta ahí un desarrollo, pero es mínimo. Es decir, ya tienen las dependencias y la administración pública, ya tienen tecnología económica y eficiente a su alcance y que no tiene que estar ni sobreregulada ni con policías. Para finalizar, me gustaría que nos des una idea, un mensaje, un cierre de con qué se debería de quedar la gente, de qué viene en materia de administración pública e inteligencia artificial o implementación de sistemas de justicia e inteligencia artificial. ¿Cuál sería el mensaje de cierre con el que te gustaría que la gente que nos escucha se quede?
Pero bueno, primero que no se vayan a confundir con que hablar de digitalizar es lo mismo que inteligencia artificial. Lo de digitalización es hacer lo mismo, pero desde una computadora. O sea, eso no tiene nada de novedoso. Y si pensamos eso, funcionario, abogado, pues estamos muy equivocados. Estamos viviendo en el 2002 y bueno, eso ya no es novedoso. Alfabetízate. Alfabetícense digitalmente. Pero lo que más me gustaría comentarle a los que nos están escuchando, mi estimado Michel, la inteligencia artificial es algo con lo que no diré llegó para quedarse, ya se quedó, ya se quedó desde hace algunos años. No es un tema de hace un mes, de 2 meses, ya es un tema que se ha desarrollado desde hace años. Hay artículos, por ejemplo, leí un libro de derecho administrativo uruguayo donde el profesor, entre las citas que hace, es una de 1996, donde hablaba del acto administrativo automatizado. Entonces, por ejemplo, Jaron Lanier, que es de los pioneros de realidad virtual, él habla de que la inteligencia artificial se empezó a gestar ya en cuanto a autonomía, no el 1 más 1 es igual a 2, no, en cuanto a autonomía, desde los 80s, 90s. Entonces, no es algo novedoso, es algo que llegó, que fue diseñado desde hace ya décadas para quedarse. Hay que vivir con ello y hay que aprovechar todas las ventajas que le proporciona al abogado para el cerebro humano, dedicarlo a alimentarlo, a que perfeccione y entrene de mejor manera la inteligencia artificial. Y aunque nos preocupemos incluso de ser sustituidos o no, la inteligencia artificial no va a ponderar derechos humanos, no va a decidir si el principio seguridad jurídica es más importante que el principio que el principio de justicia. No va a decidir si es más importante una ponderación de valores, no va a tener esta prudencia en cuanto a una decisión que va a afectar a la esfera pública. La inteligencia artificial es una herramienta que hace maravillas, pero hay cuestiones que ni siquiera han podido superar lo que hace el cerebro humano y mucho menos los debates que tiene el abogado. El abogado, el ser humano es el ente más impredecible. Puedes hacer la misma conducta 20 veces en un día, pero va a haber un momento en que la cambies, ¿no? Entonces el ser humano es impredecible. Y ojo, lo dice el escritor Sergio Ramírez, en Silicon Valley siguen aprendiendo con gises, con tiza, con maestros de carne y hueso. Entonces, los desarrolladores de estos grandes cerebros artificiales, por algo, tienen a sus hijos educados de la manera más tradicional. Esto no es coincidencia. Hay que ver esto y, por lo tanto, no hay que ser flojos y dejar toda la tarea a estas herramientas. Hay que aprovechar sus beneficios para mejorar como abogados. Me quedo con esa idea sin moverle una coma. Maestro Alfredo Delgadillo, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos toda esta información y por supuesto pues las puertas abiertas para cuando quieras venir a discutir, debatir o platicarnos un tema en particular, pues están abiertas las puertas, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Michel, encantado y pues la verdad que no sentimos el tiempo y creo que quedaron todavía muchos temas. Encantado y gracias a todos los que nos escuchan. Al contrario.